Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo la siguiente temática: razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Vamos a ver qué son las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo y cómo se pueden calcular ellas. Para eso tenemos un triángulo ABC que es rectángulo en C. ¿Qué significa que sea rectángulo en C? Que acá tenemos un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y acá tenemos obviamente dos ángulos que son agudos. ¿Qué significa que los ángulos sean agudos? Que son ángulos menores que 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a llamarle a este ángulo alfa y a este ángulo le vamos a llamar beta. ¿Correcto? Ahora, ¿quiénes son las razones trigonométricas? Bueno, las razones trigonométricas son la razón seno, que con su abreviatura se expresa como seno, la razón coseno, que con su abreviatura se expresa como cos, la razón tangente, que con su abreviatura se expresa como tan en español, y la cotangente, que con su abreviatura la expresamos como cot. ¿Sí? Fíjense que digo razones trigonométricas y no funciones trigonométricas. ¿Ok? Y eso es importante. Ahora bien, hay algo más importante aún. Y es que las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo solo se pueden aplicar a los ángulos agudos. Es decir, jamás se pueden aplicar las razones trigonométricas para el ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir estas razones trigonométricas y ver cómo se definen para los ángulos alfa y beta. Por lo tanto, comencemos y vamos a poner para alfa, ¿verdad? Y por acá vamos a hacer una división de la pizarra y acá vamos a poner para el ángulo beta. Vamos a definirlas y vamos a ver cómo quedan estas razones trigonométricas. Veamos, comencemos por el seno. ¿El seno cómo se define? Bueno, el seno se define, vamos a escribirlo primeramente con su palabra completa. El seno se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Por eso se llama razón, porque la razón no es más que una división. Ahora, ¿qué significa CO y H? Bien, el triángulo está compuesto por catetos e hipotenusa. Es decir, todo triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Por ejemplo, este lado AC es un cateto y el lado BC es otro cateto y el lado AB es la hipotenusa. ¿Por qué sé que esta es la hipotenusa? Porque es el lado que está contrario, enfrente, opuesto al ángulo de 90 grados. Y los que son adyacentes al ángulo de 90, es decir, chocan en el ángulo de 90, siempre son los catetos. Por lo tanto, para el caso que tenemos en pizarra, AC es un cateto y BC es otro cateto. Además que AB es la hipotenusa. Por lo tanto, CO significa cateto opuesto y H hipotenusa. Entonces, tratemos de llevarlo a este triángulo. ¿Cómo quedaría el seno de alfa? Bien, el seno de alfa decimos, para calcular el seno de alfa nos paramos, hipotéticamente, ¿no? Metafóricamente nos situamos en alfa. Estamos parados acá. ¿Quién es el cateto opuesto a alfa? El contrario, ¿verdad? El que está enfrente del BC. ¿Quién es la hipotenusa de ese triángulo? Bueno, la hipotenusa es una sola. No hay ni hipotenusa opuesta ni hipotenusa adyacente. Es una sola. Por lo tanto, la hipotenusa es AB. Y de esta manera, yo tengo la razón trigonométrica del seno para el ángulo alfa. ¿Estamos? Ahora, vamos a escribir el coseno. ¿Cómo se define el coseno? Bueno, el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente. ¿Qué significa adyacente? Que está al lado. Por lo tanto, estoy parado en alfa, ¿verdad? ¿Quién está al lado de alfa? Es decir, cateto, porque usted diga, bueno, al lado está AB, pero AB es hipotenusa. ¿Qué cateto está al lado de alfa? El cateto AC. Por lo tanto, el coseno de alfa sería AC, que es un cateto adyacente,
sobre la hipotenusa que es AB. Y de esta manera he escrito la razón trigonométrica coseno para el ángulo alfa. Ahora vamos a ver la tangente. ¿Cómo se define la tangente? ¿Cómo se define la tangente? La tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sigo en el ángulo alfa. ¿Quién es el cateto opuesto? Vean, BC, el que está enfrente, contrario, BC. ¿Y quién es el adyacente? AC. Por lo tanto, la tangente de alfa sería el opuesto, que es BC, sobre el adyacente, que es AC. Y de esta manera tengo la tangente de alfa. Finalmente, vamos a escribir la cotangente. La cotangente es el inverso de la tangente, o el recíproco, para decirlo correctamente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por lo tanto, sería solo invertir esta expresión. Por lo tanto, la cotangente de alfa es igual a AC, que sería el adyacente, sobre BC, que sería el opuesto. Bien, por lo tanto acá tenemos las 4 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Ahora hagamos lo mismo para beta. Obviamente para beta ya no vamos a poner la definición, porque la definición es la misma siempre. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa, la tangente opuesto sobre adyacente y la cotangente adyacente sobre opuesto. Por lo tanto vamos a escribirla de manera directa. Vamos a escribir el seno de beta, de beta, seno de beta. Sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ¿qué pasa ahora? Que ahora estamos en beta. Nos paramos, metafóricamente hablando, nos paramos en beta. Estamos aquí ahora. Este es nuestro punto de vamos a decir, el punto donde vamos a trabajar, ¿sí? O el ángulo donde vamos a trabajar. Beta. ¿Quién es el cateto opuesto a beta? Ahora el opuesto a beta es AC. Porque el cateto que se opone, que está contrario a beta, es AC. Por lo tanto, el seno de beta es AC sobre la hipotenusa. La hipotenusa no cambia. Siempre hay una sola hipotenusa en el triángulo rectángulo. Por lo tanto, en nuestro caso es AB. Por lo tanto, de esta manera escribo el seno de beta. ¿Sí? Escribamos ahora el coseno de beta. El coseno sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero ahora estoy en beta. Miren, estoy en beta. ¿Quién está adyacente a beta? ¿Qué cateto está adyacente a beta? BC. ¿No es cierto? BC. Cateto adyacente a beta, BC. Sobre hipotenusa. La hipotenusa no cambia. Por lo tanto es AB. ¿Sí? Muy sencillo. Ahora escribamos la tangente. Tangente de beta. Sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto que se opone a beta? AC. Miren el opuesto, el contrario. ¿Quién es el adyacente a beta? El que está al lado, BC. ¿Sí? Y acá tenemos la tangente de beta. La cotangente, muy sencillo, solo hallar el recíproco de esta fracción. Adyacente sobre opuesto. Por lo tanto, la cotangente de beta nos queda, que es BC sobre AC, que sería el cateto adyacente, que es BC, sobre el opuesto, que es AC. Y de esta manera hemos escrito las razones trigonométricas para los ángulos alfa y beta, que son los ángulos agudos de este triángulo rectángulo. En próximas clases estaré resolviendo ejercicios sobre aplicación de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para calcular lados y ángulos de este triángulo. Espero que les haya resultado útil. Si es así, no dejen de suscribirse y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.